Buenos días. Buenos días a todos y gracias por su presencia. Hace más de 7 años, un día de invierno, me afilié a un partido recién nacido en mi tierra y que aspiraba a defender por encima de todo y sin nadie por encima los intereses de los asturianos. Un partido que llegaba empujado por la fuerza de una simple pero poderosa promesa: traer a Asturias un cambio que habíamos demandado durante muchos años. Un cambio que los asturianos no solo merecíamos, sino que necesitábamos. Me afilié a Foro de Ciudadanos porque creí que darles mi modesto apoyo era lo mínimo que podía hacer para contribuir a convertir ese cambio en el que yo creía en una realidad. Pocas semanas después, supe que iba a ser mucho más lo que ese proyecto iba a pedirme y que era todavía más lo que este proyecto me iba a devolver. Cuando firmé aquella hoja de afiliación a Foro, la primera vez en mi vida que hacía algo parecido, no podía imaginar que 7 años después estaría culminando mi segundo y último mandato como alcaldesa de la ciudad en la que nací, en la que crecí, en la que he vivido y con la que siempre me sentiré en deuda. Es el mayor honor y la mayor responsabilidad que una gijonesa o un gijonés puede ejercer en nuestro entrañable Gijón del Alma. 36.183 personas en 2015 y 42.680 en 2011 pusieron su confianza en el equipo de Foro Gijón que yo tuve la suerte de liderar para gobernar la ciudad, el acto más sagrado que existe en democracia. A todos y cada uno de ellos quiero darles hoy mi primer y más sincero agradecimiento. El segundo es a todos y cada uno de los concejales y concejalas integrantes de las listas de Foro Gijón que en estos 2 mandatos han servido como mis tenientes de alcaldía. Sin ellos nada hubiera sido posible. Sin su ayuda no habríamos llegado hasta aquí y sin su entrega y lealtad absolutas yo no habría seguido adelante tantas y tantas veces. Gracias. Este agradecimiento de corazón es compartido con todos aquellos que, partícipes de una u otra forma en el proyecto de Foro, nos han traído hasta aquí. Un partido que en 3 meses de vida ganó unas elecciones que cambió para siempre la política asturiana y que supuso un antes y un después en la manera que tenemos de afrontar nuestro presente. Un proyecto que rebosaba ilusión como nunca antes se había visto en nuestra tierra desde el retorno de la democracia. A todos, gracias, gracias y gracias. Durante estos 7 años al frente del Ayuntamiento de Gijón, he aprendido que a la política no se puede venir para hacer lo que se quiere, sino lo que se puede. A dialogar y ya no hacer monólogos, a negociar y no imponer. A nosotros nos ha tocado gobernar en un tiempo adverso, con circunstancias muy complejas. Pero si algo he tenido presente en el día a día de la alcaldía es que nunca se puede gobernar de espaldas a la gente y que tampoco se puede perder la cercanía y el contacto con los ciudadanos, que nos reclaman acuerdos y soluciones para que su calidad de vida mejore y para que los proyectos que cambian la ciudad y hacen región nunca encuentren en el pluralismo político un obstáculo. Nunca se nos podrá reprochar haber tomado una sola decisión en la que no tuviéramos el más absoluto convencimiento de que era lo mejor para Gijón, para los gijoneses y con ello para Asturias. Nunca se nos podrá acusar de no escuchar a nuestros compañeros de corporación, de mirar para otro lado cuando estaban en juego los intereses de todos. Nunca se nos podrá echar en cara no haber puesto todo lo que estaba en nuestras manos para lograr lo que en cada momento creímos que era lo justo, lo necesario y lo bueno. A lo largo de estos años hemos podido comprobar también que en Asturias sobran diagnósticos y faltan terapias de solución contrastadas con los resultados. Los problemas que tenemos y a los que debemos enfrentarnos sin más dilación ya están localizados desde hace años. Sus efectos son inequívocos y sus orígenes también son nítidos.
Recrearse en ese diagnóstico ha sido el pasatiempo de muchos, mientras los asturianos reclamaban legítimamente una respuesta inmediata que aún no han recibido. Asturias no merece más derrotismos, sino un cambio que una. Lo que necesita la Asturias productiva, la que genera riqueza, es realismo para acometer sin demora los cambios que nos deben sacar del estancamiento. La Asturias joven, la que ya está anunciando que el futuro está aquí y es suyo, exige cambios. La Asturias competitiva, que lucha cada día en cada sector, exige cambios. La Asturias de la innovación, la de muchos trabajadores brillantes que alumbran el mundo y logran su reconocimiento, exige cambios. La Asturias del saber, no solo del campus, de los campus, sino también de las calles, exige ya un cambio real, porque a pesar de todo debemos seguir adelante. Como sentenció magistralmente Kennedy, el cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mira al pasado o al presente se perderá el futuro. Y nunca ha ido con el carácter de los asturianos dejar caer los brazos. Debemos renunciar a la fácil tarea de hablar de los problemas que todos conocemos para empezar a pensar en el difícil camino de las soluciones que necesitamos emprender de inmediato. Lo que nos piden los ciudadanos es un proyecto basado en el rigor de la experiencia y la fuerza de los argumentos. Nos piden que escuchemos, porque nadie que quiera cambiar las cosas va a llegar con las soluciones preparadas desde casa. Nos piden que les acompañemos, que preguntemos, que investiguemos y que encontremos las soluciones que necesitan. Nos piden que apliquemos las medidas necesarias para poner esta región largamente al ralentí en la marcha de la alta velocidad que necesita desde hace demasiado tiempo. Para eso nos eligen. Son muchas las voces que piden un proyecto de cambio, un cambio que no vaya contra nadie. Que no vaya contra nadie, sino con Asturias, un cambio que una. Por todo eso, quiero anunciar en mi tierra, junto a mis compañeros, que estoy dispuesta a presentarles a los asturianos con humildad, pero también con convicción, el proyecto de cambio que defiende Foro para nuestra tierra. Y lo hago porque considero una obligación intentarlo y porque creo que merece la pena asumir esta responsabilidad. Para quienes Asturias lo es todo, no tenemos la duda, merece la pena. A los asturianos no nos debe importar los problemas que puedan surgir, no importan las batallas que nos queden por librar, ni las circunstancias a superar. Nada de esto importa cuando se tiene algo por lo que merece la pena intentarlo. Ese algo es Asturias, es nuestra tierra, nuestra hospitalidad, nuestra diversidad, nuestro valor y nuestra perseverancia. La tierra de nuestros padres y de nuestros hijos, de nuestras madres y de nuestras hijas. La tierra del mar Cantábrico y de los picos de Europa, de Don Pelayo y de la Santina, de Alfonso II y de San Melchor de Quirós, de Pedro Menéndez y Rafael Riego, de Jovellanos y de Melquiades Álvarez, de Margarita Salas y de Severo Ochoa, de Herrerita y de Quini, de Fernando Alonso y de José Luis García. Todo es y todos son parte inseparable de la Asturias en plural, porque hay casi 1 millón de Asturias diferentes y a la vez ese millón de diferencias hace de Asturias un único tesoro. Es porque siempre he creído y porque nunca voy a dejar de creer en Asturias, en su potencial, en su talento y en su futuro, por lo que hoy anuncio que yo les ofrezco a mis compañeras y a mis compañeros mi candidatura a la presidencia de Foro en el próximo congreso del partido y con ella, si me dan su confianza, mi intención de concurrir a las elecciones del año que viene como candidata a la presidencia del Principado de Asturias, al frente de las listas electorales de Foro para la Junta General del Principado. Porque a pesar de todo, como escribió Machado, ni está el mañana ni el ayer escrito. Y desde hoy nos toca ponernos manos a la obra, con el objetivo de ofrecer un proyecto de cambio que una y que logre renovar la promesa que nos hicimos todos los asturianos, la promesa de construir juntos el futuro de una región en la que siempre merecerá la pena vivir y por la que siempre merecerá la pena luchar. Muchas gracias.
Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Es alcaldesa de Gijón, ¿cómo va a afectar esto a su presencia en el ayuntamiento? ¿Va a seguir como alcaldesa hasta las elecciones? No puede afectarle. Yo tengo un compromiso con los gijoneses, un compromiso legítimo, que nos eligieron. Hemos estado estos 3 años al frente del gobierno de la ciudad, en este último mandato, y ese compromiso tiene que seguir intacto hasta el día que acontezca el relevo legítimo con las próximas elecciones. Y en modo alguno yo tengo en mi cabeza todas y cada una de las responsabilidades y proyectos que nos quedan por culminar en Gijón, y los concejales y yo lo sabemos, y esa entrega no va a notar nadie que estamos compatibilizando o que estoy compatibilizando con este otro proyecto. ¿Qué la hizo decidirse a presentarse como candidata? Bueno, pues mire, yo tenía en mi cabeza una etapa muy concreta, que era lo que me había comprometido, los 8 años en el Ayuntamiento de Gijón. Es cierto que desde hace unas semanas o un par de meses o un mes y medio, no sé, porque el tiempo ya no crea que lo tengo en la cabeza, a veces me despisto un poco, pero sí es cierto que la decisión que tomo hoy es personal, no es que la pida nadie, ni me la pida mi partido, ni ninguna cuestión por el estilo, es absolutamente personal, después de darle vueltas a muchas cosas, porque bueno, yo tengo una vida profesional que podía reanudar a partir de que terminara mi responsabilidad al frente del ayuntamiento, pero eso es una cuestión mía que yo decido, con las opiniones, por supuesto, de mi familia también, a la que por supuesto le quiero agradecer todo el apoyo, que aunque ellos no tengan demasiado entusiasmo, porque han visto de primera mano lo que significa estar en política a veces. Bueno, pues como digo, esa decisión la tomo yo, pero no puedo, faltaría la verdad si no reconozco que el apoyo a nivel personal que he tenido de muchos compañeros y compañeras, pero no solo que tengan cargos en el partido, institucionales, sino compañeros afiliados que estuvieron con nosotros y están con nosotros a lo largo de estos años, y sí que es verdad que eso fue determinante a la hora de tomar esa decisión. La decisión, como digo, la tomo yo, es personal, es mía, intransferible, pero lo que no cabe duda es que los apoyos personales de compañeros y compañeras recibidos a lo largo de estas semanas han sido, como digo, determinantes. Cuando he tenido la ocasión se lo he agradecido públicamente, y ahora pues quisiera aprovechar pues también para volver a darles las gracias. Bueno, pues, sí, la anterior presidenta del foro se quejó en su salida de la falta de independencia. ¿Cree que usted va a tener otra sensación si al final se elegir presidenta? Mire, yo lo que tengo en mi cabeza es que evidentemente usted entenderá que yo esta decisión que tomo la adopto porque Foro es mi partido, porque es el único, porque yo nunca estuve afiliada, porque hemos recorrido este camino juntos desde el año 11 hasta aquí, y porque es mi casa y son mis compañeros, y eso es por lo que yo tomo esta decisión, con lo que yo me siento tranquila, porque tengo que sentirme tranquila y tengo que sentirme bien, porque tengo una responsabilidad muy grande, y como tengo la confianza de que todos y cada uno de mis compañeros de Foro, si yo les pido ayuda, me la van a dar, y vamos a caminar juntos esto que nos queda, esta nueva etapa, yo estoy muy tranquila con todo. ¿Ha influido de alguna manera en su decisión el tener ya su casa en el Ayuntamiento de Granada después de fracasar la moción de censura que estaba negociando la izquierda en el Ayuntamiento? Pues mire, francamente, a lo mejor no sé si lo sabré transmitir bien. La moción de censura, bueno, no crea que era lo que determinante. Lo más importante y lo que teníamos en la cabeza el equipo de gobierno y yo misma era que teníamos que sacar adelante en el mes de junio un plan general de ordenación, que es un clamor en Gijón, que traerá riqueza y progreso a Gijón,
que después de 2 anulaciones que había tenido ese plan en los tribunales con los anteriores equipos de gobiernos socialistas, y sabíamos que ese era nuestro reto, un plan de consenso. Y fíjese que en junio llevábamos ese plan que tuvo de 6 grupos 5 votos a favor y 1 abstención, es decir, ninguno en contra. Y eso, y el plan de vías, y el consenso del plan de vías, era lo que nos ocupaba la cabeza las 24 horas del día, porque son proyectos clave para Gijón, porque habíamos trabajado mucho por esos proyectos, por el consenso, y no podía fracasar. Y entonces quizás eso, una vez ya que efectivamente en la cabeza pues ya se ordena, habiendo cumplido esas cuestiones que eran fundamentales, que son fundamentales para Gijón. Y entonces, bueno, pues como los tiempos, yo lo que quería también es respetar los tiempos que los órganos de dirección se habían marcado para la convocatoria de este consejo y todos los trámites previos, y bueno, pues traté de compatibilizar mis obligaciones al frente del Ayuntamiento de Gijón con esos tiempos del partido. Creo que, bueno, más o menos lo hemos conseguido y es lo que me tranquiliza también. Ha hablado en su intervención varias veces del equipo que ha arropado el Ayuntamiento de Gijón. ¿Tiene ya un poco pensado el equipo que la va a acompañar en esta nueva etapa suya en el Principado? Lo que pasa es que